Martín le comentó al prota que aunque las balas de fogueo no lo mataran, dolían muchísimo, como si le hubieran roto las costillas. Leon le dijo que fuera un hombre y se aguantara, pues a Víctor le había dado un puñetazo en la nariz y no había hecho tanto alboroto. Desde el suelo el tipo preguntó si todo había sido una actuación, ya que había visto cómo le disparaban a Martín. Sin embargo, Rebeca explicó que solo habían usado cartuchos de fogueo para prácticas y que solo les había añadido un poco de tinte rojo para hacerlo parecer real. Acto seguido, le entregó una de sus pistolas reales a Leon y le dijo que había llegado la hora de saldar las cuentas. El prota no lo pensó dos veces, tomó el arma y la apoyó directo sobre la frente del verdadero traidor. Con la mirada fija en él, le preguntó si todavía seguía ocultando alguna otra información sobre el imperio que quisiera compartir. Al sentir el frío del cañón sobre su frente, Víctor le rogó desesperado que no acabara con él y admitió que se había equivocado, que nunca debió trabajar para el imperio. Por ello le suplicó que lo perdonara. Sin embargo, Rebeca y Martín sabían que no era tan sencillo fingir que nada había pasado. Leon comprendió que ya no había forma de sacarle más información, pues Víctor no hacía más que repetir una y otra vez que le dejaran marcharse. El prota le pidió que no confundiera las cosas, ya que él mismo sabía que estaba muerto, y que ya no había nada que pudiera cambiar ese destino. Como el sujeto no iba a revelar nada más, Leon procedió a ejecutarlo, y un único y estruendoso disparo resonó en aquel desolado lugar. El prota sabía que no podía dejarlo con vida por el peligro que representaba, pero aún así sus compañeros sintieron tristeza por su destino, ya que había formado parte del equipo. Entonces, Tiger se acercó al cuerpo y dijo que él se encargaría del resto, mientras Leon solo le agradeció a su maestro. Luego, Martín se preguntó por qué Víctor había decidido incriminar a su capitán, y estaba convencido de que había una razón más profunda. Sin embargo, Leon respondió que ya no tenía sentido intentar comprender los motivos de un traidor y lo importante era descubrir las intenciones del imperio. El rubio supuso que quizás los logros de Leon habían amenazado la posición de sus superiores, pero Tiger explicó que esa no era la única razón. Contó que cuando era joven, había presenciado la oscuridad que se ocultaba dentro del imperio, y que por eso siempre le pidió a Leon que se concentrara en luchar y no en la política. Además, en aquel entonces el poder del prota todavía no era tan grande como para que el imperio sintiera la necesidad de actuar. Por lo tanto debía existir otro motivo, probablemente relacionado con el clan dragón. En una guerra que se había prolongado durante cientos de años, todavía quedaban conspiraciones ocultas. Eliminar a un peón no impediría que continuaran persiguiendo a Leon, por lo que aún les esperaba un largo camino por recorrer. El prota estuvo de acuerdo, y comentó que no tardarían en descubrir que había acabado con Víctor y que pronto pasaría de ser un simple traidor para convertirse en un criminal público. Después se disculpó con sus compañeros por haberlos arrastrado a este conflicto, y a Martín le pidió que regresara a casa, ya que nadie debía enterarse de que había colaborado con ellos esa noche. En cuanto a Rebeca, le preguntó a su maestro si podía enviarla junto a su esposa para mantenerla oculta. El hombre respondió que sí, pues se encontraba con su familia, aunque reconoció que no los conocía demasiado bien. Leon lo miró, recordándole que llevaba 30 años casado, y que era imposible que aún no conociera bien a su propia familia. Sin embargo, el anciano respondió que eso no tenía nada que ver, y que los niños no deberían hacer ese tipo de preguntas. Martín comentó entonces que Rebeca también podía quedarse en su casa, ya que tenían muchas habitaciones libres, y Leon respondió que eso era justo lo que esperaba de un chico rico. Por supuesto, Rebeca se quejó, ya que aunque le conmovía que todos estuvieran pensando en ella, les pidió que primero le preguntaran su opinión. Leon le consultó si de verdad estaba pensando en convertirse en una forajida, y como era de esperarse, la chica respondió que sí, pues después de todo era una pistolera. Además formaba parte del dúo de los viejos frágiles y lisiados, y aseguró que una chica guapa era indispensable en el equipo, porque si no solo quedarían un par de ancianos. Leon quiso saber si hablaba en serio, ya que eso la pondría en un grave peligro. Sin embargo, la Loli respondió que enfrentarse al imperio no era lo más peligroso, sino quedarse patrullando, comiendo y esperando la muerte. Como ya no había nada más que discutir, Rebeca dio el asunto por zanjado, y le advirtió a su capitán que ni se le ocurriera intentar deshacerse de ella. Al ver la determinación de Rebeca, Martín también quiso decir algo. Sin embargo, Leon le ordenó que fuera obediente, que regresara a casa y ni siquiera pensara en involucrarse.
El rubio respondió que no quería causarles más problemas y explicó que podía ayudarlos recopilando información y datos desde el interior del imperio. Leon sabía que esa tarea quizá era aún más peligrosa, pero Martín insistía del por qué no le permitían hacer su parte. Incluso Rebeca intentó convencer al prota de que lo aceptara, pues el chico también quería ser de utilidad. Finalmente este accedió aunque con una condición, y solo recopilaría información garantizando su propia seguridad. Rebeca pensó que con la incorporación del rubio, también debían actualizar el nombre del equipo. Propuso llamarlo los viejos frágiles, lisiados y encerrados, comentario que Martín rechazó de inmediato. Antes de que pudieran seguir planeando, Tiger tomó la palabra y le pidió a Leon que se detuviera un momento. Entonces comentó que en su caso, había llegado la hora de regresar al territorio de los dragones. Como debían descubrir la conspiración entre el Imperio y el clan dragón, no podían limitarse a investigar únicamente un lado, y también necesitaban respuestas del otro. Para ello hacía falta alguien en quien el clan dragón confiara, y que además comprendiera bien a ambas partes, algo que solo el prota podía hacer. Leon no estaba muy convencido de que fuera así, pero Rebeca intervino diciendo que se había casado con una dragona y había tenido hijos con ella, algo que demostraba un enorme nivel de confianza. Martín quedó sorprendido al enterarse pues no tenía idea, además siempre había creído que los humanos y los dragones no podían tener descendencia. Sin embargo, Rebeca confirmó que su capitán no solo había tenido un hijo, sino 3 de una sola vez. El rubio respondió que en el imperio multarían a semejante semental, pero Leon contestó que el clan dragón tenía una población reducida, por lo que una regla así no existía. Aún así, el prota insistía en que no sentía tener una relación tan buena con los dragones. Sin embargo, Tiger respondió que en ese caso, lo mejor sería someter el asunto a votación. Para resolver lo que harían, el anciano les dijo a los demás que quienes estuvieran a favor de que Leon regresara al territorio de los dragones plateados, debían respirar hondo. Tanto la Loli como el rubio comenzaron a respirar con fuerza, haciendo que el prota comprendiera que se trataba de un 4 contra 1, y que ellos estaban claramente a favor de su maestro. Por supuesto el cuarto voto correspondía a Víctor, ya que los chicos también habían decidido contarlo para la decisión. Tiger le explicó al prota que todos en el clan dragón le tenían una gran estima, por lo que la importante tarea de adentrarse en territorio enemigo debía ser encomendada a su amado discípulo. A Leon solo le preocupaba saber si sus compañeros podrían enfrentarse al imperio después de que se marchara, pero el viejo explicó que como el principal objetivo del imperio era él, no invertirían demasiados recursos en lidiar con ellos. Además, una vez que estuviera dentro del territorio del clan dragón, el imperio ya no podría alcanzarlo. Lo único que podrían hacer sería enviar a reyes como Constantino, pero como Leon había logrado derrotarlo con facilidad, tampoco tendría mayores problemas. En definitiva, si el chico regresaba con los dragones plateados, ya fuera por su propia seguridad o para recabar información, sería mucho más eficiente que quedarse en el imperio junto a sus compañeros. Lo mejor era que podía reunirse con su amada esposa, pero Leon se puso nervioso y preguntó si acaso parecía desesperado por verla y elegirla antes que a sus amigos. Rebeca le dijo que si ella tuviera una esposa tan hermosa, también regresaría a casa, por lo que le pidió que dejara de ocultarlo. Por otro lado, Martín comentó que ya estaba en edad de pensar en su mujer, y que eso no tenía nada de malo. El prota expresó que eso era absurdo, y juró por su nombre que nunca abandonaría a sus compañeros por ver a su esposa, incluso si el imperio lo perseguía y ponía carteles de "se busca" por toda la región. Lo más gracioso fue que después de toda esa charla, Tiger le dijo a Leon que lo sacarían esa misma noche de la ciudad, y él simplemente le dio las gracias por el esfuerzo. Los demás se dieron cuenta de que la boca del prota seguía siendo tan terca como siempre, algo que era de esperar de su capitán. Entonces el anciano expresó que no podían seguir perdiendo tiempo, así que debían ponerse en marcha, y Leon respondió que estaba bien. Esa misma noche el chico salió lo más rápido que pudo del imperio, pero tenía una sola preocupación. Su maestro y los demás se habían esforzado mucho en distraer a los guardias para que pudiera escapar, pero aún así, los despreciables habían soltado monstruos para perseguirlo. El chico se preguntaba cuántos de ellos habían estado criando, pues ahora en medio del bosque, varios monstruos con apariencia de mono iban tras él. Como Leon sabía que no podía seguir escapando, se determinó a combatir contra ellos en solitario. Por supuesto que las criaturas no esperarían a que estuviera listo, y apenas se volteó, ya estaban encima intentando eliminarlo.
Aún así Leon no podía permitirse caer, pues sus amigos le habían conseguido tiempo, y por eso le dio una patada en la cara a uno de los monstruos, matándolo en el acto. Luego los demás monos saltaron simultáneamente, pero el prota reunió un poco de poder mágico en la palma de su mano. Acto seguido, les lanzó una potente magia de rayo que los electrocutó en el aire. Sin embargo, acumular poder mágico aún seguía siendo bastante lento para él. Sin embargo, las bestias seguían llegando, y estas criaturas mágicas eran diferentes a los lobos de antes, pues entendían mejor el trabajo en equipo y las tácticas. Mientras evadía los ataques de los monstruos restantes, Leon sabía que intentarían crear puntos débiles para seguir lanzando ataques sorpresa. A pesar de estar preparado, las criaturas atacaron al chico en conjunto, y a este no le quedó más que resistir los golpes. Cuando Leon se recompuso, de inmediato se percató de que estaba rodeado por un número aún mayor de monos. El chico maldecía su suerte, pues a medida que el combate se alargaba, la situación se volvía cada vez más problemática. Por otro lado, Tiger les decía a Rebecca y Martín que el prota ya debería haber escapado, así que ellos también debían retirarse, aunque la chica quería seguir peleando. Al rubio le preocupaba que Leon no fuera capaz de derrotar a tantos monos, pero el viejo le dijo que no se preocupara, pues él era más duro de lo que pensaban. Además no estaba solo, pues había alguien más en los cielos que estaba a punto de ir a recibirlo. Cuando los lobos y los soldados del imperio siguieron el rastro de Leon, pudieron ver la gran cantidad de cadáveres. Todos los simios mágicos que habían enviado fueron masacrados, y los soldados se preguntaban qué clase de monstruo era el prota para haber hecho algo así. De igual forma, por muy fuerte que fuera una persona, una vez herida no podía huir mucho más lejos, así que no podían perder tiempo y debían seguir persiguiendo a Leon. El capitán del escuadrón había detectado sangre en los alrededores, así que les pidió a los demás soldados que registraran toda la zona. Por otro lado, Leon había logrado sobrevivir al ataque, sin embargo no había salido ileso, y se notaba que había recibido heridas considerables. Acabar con esos monos lo había agotado por completo, y los perseguidores del imperio llegarían pronto, por lo que necesitaba abandonar el bosque antes de que lo encontraran. Aún así, para él era bastante difícil caminar, y debido a las heridas y al cansancio, terminó tropezando y golpeándose contra un árbol. El chico se dio cuenta de que tras la caída, una de sus heridas se había vuelto a abrir y debía tomar una decisión importante. El camino hacia el clan dragón estaba plagado de peligros, y si regresaba ahora aún podía reunirse con su maestro para esconderse, curarse y pensar en qué movimiento hacer. Eso era mucho más fácil, pero si se arriesgaba y salía mal, era probable que no pudiera encontrarlo y no podía permitirse caer allí. Leon siguió caminando por el oscuro bosque mientras se desangraba poco a poco, pensando que debía regresar a casa porque tenía que volver al lado de sus hijas. Al mismo tiempo la persecución continuaba, y un soldado se dio cuenta de que había sangre fresca, por lo que debían revisar el lugar. Por suerte el prota alcanzó a esconderse para no ser visto, pero se dio cuenta de que los soldados habían llegado demasiado rápido. Leon se sentó tranquilamente bajo un árbol, y pensó que sus perseguidores eran del escuadrón de élite, cuestionándose si este sería el lugar en el que moriría. El chico sonrió, pues de repente había sentido un poco de envidia de Roswise, ya que era una criatura que podía volar cuando quisiera. Sin embargo, una voz lo interrumpió, y le dijo que por fin se acordaba de que tenía algo bueno. Cuando el chico miró de frente, notó que la reina dragona estaba parada frente a él, justo en el momento que más la necesitaba.